Hechos 9, del 10 al 16, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por este tiempo con tu palabra, Dios. Señor, habla a tu pueblo a pesar de mi debilidad y mi torpeza, Señor. Habla a cada uno, Señor, con tu palabra, y que tu Espíritu la ponga, Señor, en el corazón y la ilumine en la mente de mis hermanos y en la mía propia, Señor, para que podamos ponerla en práctica por obra, Señor, hoy, mañana, el resto de la semana, y que sea ella, Señor, transformando nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano, sacar sus notas, tenga su Biblia allí en Hechos 9. Y quiero hacer un paréntesis en Filipenses 2, no tiene que buscarlo. La palabra de Dios dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Con esta palabra es muy importante que tomemos una actitud de orden en nuestra congregación durante el tiempo de la palabra. Usted y yo sabemos poner nuestro teléfono en silencio, sabemos estar pendiente de nuestros pequeños, que amamos que vengan a la iglesia y los esperamos cada domingo con los brazos abiertos para que ellos puedan también recibir la palabra. Si su hijo, si su hija, si su teléfono y si el hermano que está del lado suyo se sale de control y le interrumpe, por favor, esté atento para que esto no ocurra. Amén. Tenemos ujieres, la hermana Viviana, el hermano Edgar, que en algunas ocasiones lo hace, o la hermana María de los Ángeles, que no está hoy con nosotros, estará por fuera un tiempo. Y por favor, como dice aquí la palabra, considerémonos los unos a los otros como más importantes que a sí mismos, para que tengamos una actitud de sujeción, para que todo sea hecho con orden en nuestra iglesia y no hayan interrupciones. Amén. Como les decimos, amamos que todos estemos aquí, pero tengamos la máxima reverencia durante todo el servicio, ayudándonos, colaborándonos para que todo salga bien. Amén. Dele una sonrisa al que tiene de su lado, que no se vaya a ir disgustado. Es con amor. Es con amor. Amén. Cerrando este paréntesis, quiero decirle que este es uno de los textos más maravillosos que he encontrado en el libro de los Hechos, por no decir en todos sus capítulos. Hace Lucas como una apología, una defensa del ministerio de Pablo, porque ustedes saben que los apóstoles tenían que cumplir alrededor de 3 requisitos para ser apóstoles. El apóstol era en estos tiempos lo equivalente a lo que era un profeta en el Antiguo Testamento. Su palabra, su doctrina, su enseñanza de Dios tenía que ser avalada por circunstancias muy propias, muy particulares. Por eso podemos afirmar que Lucas hace una apología, una defensa para mostrar la eficacia del llamamiento de Pablo como apóstol, introducido como abortivo, como el último, dice él mismo, de todos los apóstoles.
no merecía estar allí, el más pequeño de todos. Y Pablo primero es discípulo de Cristo, es enseñado por Cristo, y Jesús se revela y se muestra su vida porque él tenía que ser testigo presencial de Cristo. Esto lo vemos aquí, su testimonio, su conversión en Hechos 9. Y vamos a hablar hoy el carácter que sostiene y defiende la verdad. Hemos estado en primera de Timoteo 3:15 hablando que nosotros como iglesia somos la columna y el baluarte ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Bueno, vamos a entender hoy un poco más para cerrar el mes y dar una apertura para nuestro próximo mes, que vamos a estar hablando de evangelismo, como lo precisó el pastor en la vigilia, en el mensaje que estuvimos recibiendo este viernes. Amén. En el capítulo 7 vemos una defensa y muerte de Esteban. Esteban era un hombre temeroso, y ahora vamos a ver el concepto de piadoso, que se levanta y valientemente expone desde Abraham hasta Jesús todo el panorama bíblico que ocurría, toda la historia, toda la trascendencia, para mostrar que Jesús era el Cristo, para mostrar la vida, obra, testimonio, ministerio de Jesucristo. Y lo expone magistralmente. Si usted quiere un resumen de todo el Antiguo Testamento, una síntesis, usted puede leer Hechos capítulo 7 en la defensa y la muerte de Esteban. Allí él hace un resumen magistral, una síntesis magistral de todo lo que fue desde Abraham hasta Jesús, la historia bíblica, el panorama bíblico, y expone las escrituras. Finalmente esto causa la furia, la ira, la persecución, la muerte de Esteban. Es apedreado, es muerto allí en el acto. Una vez que declara que ve al Señor a la diestra del Padre, los cielos abiertos y todo esto. En el capítulo 8, y justo en el versículo 1, nos dice la palabra que Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron haciéndose cargo de tal persecución. Esta mañana han llegado nuestras hermanas desde Pamplona a hablar sobre la persecución que está viviendo la iglesia moderna. Hasta que a nosotros no nos toca, no somos conscientes de ello. Pero es verdad, es real. En los diferentes continentes de la tierra hay sitios hostiles, hay sitios difíciles, hay sitios donde Cristo no es bienvenido, y mucho menos su iglesia que lo representamos. Y la palabra nos está diciendo que somos la columna y quienes defendemos. Un baluarte era un muro, era una parte en la muralla que estaba casi que más cerca de los enemigos que el resto de las partes, para defender una población, un reino. Y la palabra dice que nosotros somos esa columna y baluarte de la verdad. No somos la verdad. La iglesia no es la verdad. La columna sostiene, como una columna sostiene un edificio y defiende esa verdad. No somos dueños de la verdad. Nuestro hermano Gabriel estuvo hablando hace 8 días acerca de las verdades absolutas. Y hoy vamos a ver por qué las verdades absolutas transforman a este hombre llamado Saulo. Y cómo estos hombres valientemente van donde él y exponen la verdad. Y le muestran la verdad. Y obedecen a la verdad. Hombres piadosos, dice la palabra. Pues en el capítulo 8 vemos esta exposición, vemos cómo ve Saulo morir a Esteban de acuerdo, sin hacer nada. Pero de alguna manera toda la exposición de la palabra, de la verdad de Dios, desde Abraham hasta Jesús, le ha mostrado a Saulo algo, ha dejado algo en él. Luego vemos en ese mismo capítulo 8 cómo Felipe predica a los samaritanos. Qué texto tan maravilloso.
Hechos capítulo 8. Pero en medio de una gran persecución, la misma persecución lleva a Felipe hasta Samaria a llevar el evangelio a los samaritanos. Una tierra difícil, una tierra que estaba dividida de los judíos. Juan capítulo 4 dice que judíos y samaritanos no se la llevaban entre sí. Felipe es llamado el evangelista. Fue uno de los 7 diáconos y tenía 4 hijas. Esto lo vemos en Hechos 21 del 8 al 9, que profetizaban. Qué buen suegro, ¿no? Sería Felipe en estos tiempos. Tiene 4 hijas consagradas al Señor. Felipe va y se encuentra con un hombre llamado Simón el Mago, denominado así en el 8:10. Y Simón el Mago se encuentra con Felipe y lo escucha y cree en el evangelio. Pero en Simón el Mago habían unas situaciones difíciles, porque a pesar de que había creído en el evangelio y se había hecho bautizar en las aguas por inmersión en el nombre de la Trinidad, Simón el Mago cree que con dinero podía comprar el don de Dios, porque los milagros y los prodigios respaldaban la predicación de Felipe. Ahora tengo que hacer un paréntesis allí. Muchas veces nuestra predicación en la actualidad no va a ser respaldada por todos los milagros, prodigios, señales y maravillas que vemos en el libro de Hechos. Pero recuerden que la escritura hasta allí, el canon del Nuevo Testamento no estaba aún escrito. No había una Biblia, un Nuevo Testamento en las manos de esas personas de ese tiempo para hablar la palabra de Dios, lo cual tenemos nosotros hoy en la mayoría de idiomas importantes de la humanidad. Dios tenía que respaldar su palabra de alguna manera. Y quiero contarle un testimonio, porque muchas veces nosotros creemos que tienen que suceder cosas sobrenaturales para que el evangelio ahí sí tenga poder. El evangelio es poder de Dios, como lo citaba una hermana en la vigilia. Romanos capítulo 1, para salvación. Cuando usted está compartiendo y yo el evangelio a otros, ¿qué es nuestra tarea? Y en esto entro un poco al próximo tema, al próximo mes, al énfasis. El mismo evangelio es poder de Dios al escucharlo. A veces uno dice que es insignificante compartir un tratado, una Biblia, un texto bíblico en nuestras redes sociales, en nuestros muros y todo esto. Pero ¿qué sabemos nosotros, Dios, qué hará con una porción de su palabra en los oídos y en el corazón de un hombre y una mujer? ¿A cuántos no librará de la muerte? ¿A cuántos no sacará de la opresión? Simón el Mago necesitaba un cambio. No se trata de experiencias. Lo que Dios busca no son experiencias sin cambios en nuestras vidas. Lo que Dios busca es un corazón tratado, un corazón que no siga amando el pecado y sus placeres. Eso es lo que buscaba la predicación de Felipe en Hechos capítulo 8. Pero luego vamos al 9 y vemos la conversión de Saulo. Y aparece un hombre en escena muy valioso, a mi parecer, dentro de todo el libro de Hechos, para lo que nos compete esta mañana. Un hombre llamado Ananías, un hombre de misericordia, un hombre obediente y un hombre piadoso que tuvo la osadía de ir donde un sanguinario perseguidor de la iglesia llamado Saulo de Tarso, a cumplir un mandato de Dios. Dice la palabra que Ananías, en el versículo 10, estaba en Damasco y el Señor le habló en visión y él le respondió: heme aquí, Señor. Cuando un hombre en las escrituras, en la historia bíblica, dice: heme aquí, Señor, está diciendo, recuerdan a Isaías, está diciendo: Señor, estoy dispuesto. Estoy dispuesto. Aquí estoy disponible. Pero Ananías
sabía a lo que se enfrentaba. Y dice, vamos a Hechos 9 del 10 al 16. En ese mismo texto, el versículo 12 dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose, estoy en el capítulo 22, 12, cuando Pablo, ya convertido al Señor, cuenta la experiencia desde su propia visión, desde su propia parecer. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. Esta es la historia contada desde otro protagonista. Recuerden que la está haciendo la narrativa en el capítulo 9, la está haciendo Lucas. Pero luego Lucas escucha a Pablo su experiencia antes de recibir al Señor. Y Pablo lo describe, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Imagínense en tal escena. Inicialmente Saulo quedó ciego totalmente por el destello de la luz. Nosotros muchas veces decimos, Señor, manifiesta tu presencia, esté presente aquí, o pedimos la gloria de Dios. Pues a Saulo se le manifestó esa gloria y quedó ciego. Yo no sé si usted quiere quedar ciego 3 días o una semana, si la gloria de Dios se manifestara aquí. Sería terrible. Varón piadoso. Y se acerca donde Saulo, un sanguinario perseguidor de la iglesia. Por allí, por lo que compartían las hermanas ahora de Puertas Abiertas, si Saulo estuviera aquí, las hermanas no hubieran podido venir aquí. Y nosotros no podríamos estar aquí reunidos, porque Saulo tenía la autoridad sacerdotal de apresar a todos y llevarlos a prisión. ¿Ustedes están siguiendo a Jesús? ¿Usted es cristiano? Sí, camine para la prisión. Va a ser azotado. Lo que la hermana compartía ahora sobre lo que pasa en Corea del Norte, mis hermanos, no es mentiras. Es una realidad. Y podría pasar aquí. Y podría pasar en su país de origen y en el mío, que ya está siendo tocado por la persecución. Yo vengo escuchando esto sobre Colombia hace mucho tiempo. Y cuando conocí Puertas Abiertas en Cali, me asombré, pero me aterroricé. Es una realidad. Y Saulo perseguía a la iglesia. Y Saulo, cuando fueron aprendidos en 8:1, todos estos creyentes que estaban en Jerusalén y vio morir sin piedad a Esteban, se desató una gran persecución. Por eso Felipe va a Damasco. Pero en el capítulo 9 que estamos leyendo, con relación al capítulo 22, 12, donde Pablo cuenta su testimonio con Ananías, el Señor hace una intervención. La palabra de Esteban había sido compartida con valor a este hombre. ¿Qué pasó con esas palabras escuchadas? Ananías fue un hombre convertido y convencido de la piedad. Y quiero que me acompañe a 1 de Timoteo 3:16. ¿Qué le compartió? ¿Qué había en Ananías que se atrevió a ir frente a un hombre sanguinario, perseguidor de los
cristianos de la iglesia naciente en ese momento. Dice el 16 de Primera de Timoteo 3, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Aquí hay un credo muy específico de nuestra fe. Dios se manifestó en carne. Si alguna doctrina, si alguna enseñanza va en contra de este contenido, tengamos cuidado, porque andan muchas por ahí. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Usted en qué cree? Muchas veces nos preguntan. ¿Usted en qué cree? ¿Usted en quién cree? Y nosotros decimos, yo voy a la iglesia de Cabas 44, perdón, y allí me reúno y allí hay unos hermanos. Pero muchas veces la pregunta es, ¿usted en quién cree? Y nosotros la evadimos, ¿no? Yo voy allí y yo me reúno allí con los... No, ¿usted en quién cree? ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Qué hizo? ¿Es verdad que se manifiesta en 3 personas diferentes? ¿Es verdad que se encarnó? No se reencarnó. Ojo, se encarnó. Es muy diferente. Se hizo carne. Pues cuando nosotros nos afianzamos en esta verdad, puede ocurrir en nosotros lo que ocurrió en Ananías. Ananías tuvo una respuesta apropiada a las cosas de Dios que produce obediencia y una vida justa. Si usted quiere una definición de ser piadoso. Y esto es lo que nos dice la palabra y lo dice el mismo Pablo ya convertido al Señor en el capítulo 22, 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Ananías sabía que estaba en riesgo, porque si usted lee en el 9, que quiero que no lo pierda de vista, el capítulo 9, versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, yo haría lo mismo que él. He oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le contesta el Señor? Vete a tu casa, vete a tu piso, vete y escóndete. El Señor le dijo en el 15 del capítulo 9, ve, porque instrumento escogido me es este. Un día como hoy, en Colombia, entra a mi teléfono un mensaje de una mujer, alrededor de 30, 35 años de edad. Era el número, mi teléfono personal era el teléfono asociado a las redes sociales de la iglesia en Colombia. Y me dice, señor Mauricio, quiero hablar con usted. ¿Sé usted quién es? Y yo le dije, pues yo no sé usted quién es, pero estoy dispuesto a atenderle. Y entra un mensaje y me dice, quiero hablar con usted, ¿sé usted quién es?
Yo soy una persona que pertenece a las fuerzas especiales militares en la brigada tal, tal, tal. Y le digo yo, sí, el gusto es mío. Y empezamos a hablar y me dice, Mauricio, tengo varios problemas. Tengo pensamientos suicidas y también tengo otro tipo de problemas personales. Le digo yo, sí, hablemos. Empezamos a hablar y me dice, yo tengo un arma de dotación 24 horas conmigo, además de otras cosas. Y yo pertenezco a las fuerzas especiales que están al frente para combatir ciertos grupos armados que usted sabe en Colombia. Y tengo la capacidad de matar a un hombre con mis manos, sin arma o con arma. Ese es mi trabajo. Cuando estoy en el frente de la batalla, cuando estoy en el campo, en el monte, en las montañas de Colombia. Yo creo que Ananías, yo no tuve ni el 1% del valor que tenía Ananías aquí. Cuando esta mujer empieza a decirme eso, a mí me empieza como a temblar todo y a sentir como un calorcito aquí y como ganas de tomar su contacto y bloquearlo y no seguir hablando con ella. Y empezamos a hablar y empiezo yo a decirle, bueno, sabes que la opción de suicidio no está aprobada por Dios, ¿no? Y si te suicidas puede ocurrir esto y esto y esto. Me dice, sí, yo lo sé, pero necesito que usted me ayude. Y empezamos a hablar hasta que un día, esto es lo más cerca que yo he estado a esta experiencia de Ananías y Saulo. No digo Pablo todavía. Hacemos una cita en un lugar público. Ella llega con sus guardaespaldas, alrededor de 3. Nunca los vi, ocultos. Me pide que en la mesa ponga mis manos para ellos estar tranquilos, que debajo de la mesa yo no estaba armado y de pronto era un insurgente, un militante, y pudiéramos hablar y los escoltas permanentemente. Ella cada 10 minutos me decía, pon las manos en la mesa, donde nos sentamos en una cafetería. Empezamos a hablar y el miedo siempre estuvo en mi alma y en mi corazón y en mi mente y yo quise salir huyendo. Pero yo entendía que Dios tenía un propósito. Y tengo que ser honesto con ustedes. En algún momento dije, Señor, ¿por qué me metes en estas cosas? No era nada cómodo para uno. No era nada cómodo. Pero era un alma que se podía perder y a quien había que llevarle la palabra de Dios. Hablamos, compartimos, expusimos muchas verdades, oré por ella y un domingo llegó con su pareja y una mochila a la congregación. Y me dijo unas horas antes, Mauricio, voy a ir a la iglesia, que por favor ningún ujier me vaya, dicen aquí cachar, ¿no? En Colombia decimos requisar. Le dije, no, tranquila, ya todo el mundo está informado, pero no saben. Ay, que no saben quién eres. Ella me dijo 3 nombres diferentes, nunca supe su nombre real, ¿no? Y fue y escuchó la palabra de Dios, sus pensamientos empezaron a cambiar, el suicidio ya no era una opción y empezó la palabra a hacer su obra. No le volví a ver, no sé dónde está, cortamos toda comunicación y así se cerró la historia. Y cuando yo leía Hechos 9, yo decía, Ananías, ¿cómo se sintió al ir a buscar a Saulo, un sanguinario perseguidor de la iglesia? Mis hermanos, pues lo que vivió Ananías y luego lo que vive
Saulo, renombrado Pablo, fue peor aún. El Evangelio de Cristo, como bien compartían las hermanas ahora, y ustedes lo van a ver allí en los libros y en los folletos y todo esto, tiene un costo muy alto. La palabra de verdad, el ser piadosos, el ir a la cruz, el ministerio de la piedad, tiene un costo alto. Y necesitamos ser conscientes que el Señor nos quiere enfocados en la verdad, siendo columnas y baluarte de la verdad, respondiendo apropiadamente a las cosas de Dios en obediencia y en justicia. Porque ¿qué sabemos nosotros? Ananías, ¿qué sabía? Que iba a encontrarse con el hombre que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Ananías, que iba a saber que se iba a encontrar con el hombre que Dios iba a usar para que el evangelio llegara a los puntos más remotos del mundo en ese momento. ¿Qué iba a pensar? Que un hombre sanguinario, despiadado, perseguidor de la iglesia, iba a ser usado para que el evangelio fuera más allá de las fronteras. ¿Qué iba a saber Ananías? ¿Qué vamos a saber nosotros si alguien se nos cruza y nos demanda y nos pregunta y nos dice de nuestra fe? Dios estaba inquietando a Saulo. Dios puede estar inquietando a tu vecino ateo, haciéndote preguntas. Dios puede estar inquietando a tu amigo o a un desconocido que te encuentre en un autobús, en el tren, en la calle, en el supermercado, qué sé yo, con su palabra. Y está buscando un canal de piedad, como Ananías, para que su palabra llegue a él. Por eso escribe, y ustedes si leen todas las 2 cartas de Timoteo, nos llevan siempre a enfocarnos en la grandeza de la piedad de Cristo, en ser ministros. Y quiero que vayamos a Primera de Timoteo, vamos a ir al 4:1, para que vamos terminando. Lo que dice allí. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Todo lo contrario a la verdad. Ahora vaya un poco más abajo al versículo 7 y 8. Dice, pero nada tengas que ver con las fábulas. Le instruye ese Saulo, ahora Pablo, escribiendo a las iglesias y a Timoteo, su discípulo. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo. ¿Para qué? ¿Qué dice la Reina Valera 60? Para la piedad. Y la piedad es esa respuesta nuestra a las cosas de Dios, que va a producir en nosotros una vida obediente y justa como testimonio. Esto era lo que se podía ver en la vida de Ananías. Y le dice él aquí, porque el ejercicio físico aprovecha poco. Y ya le explico un poco esto. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Dice la Nueva Biblia de las Américas. Pero nada tengas que ver. Esa palabra que dice allí, más bien disciplínate a ti mismo, es la palabra que se usa hoy para gimnasio. La palabra gimnasio viene de allí, disciplina.
Y Pablo le está diciendo muy hábilmente a Timoteo, tienes que disciplinarte para la piedad. Y no está menospreciando el ejercicio físico, pero está diciendo que es bueno solamente para lo temporal, para lo presente. Pero para lo presente y para lo futuro es mejor la piedad. Nuestra respuesta en obediencia y en justicia a lo que Dios nos pide hacer. Amén. Amén. Nadie se ha dormido, ¿no? Pues tiene promesa para la vida presente y también para la vida. Y si ustedes van, y si vamos un poquito más adelante al capítulo 6, versículo 3 y 5, dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Otra vez aparece esta palabra en Primera de Timoteo. Está envanecido. Puede subrayar esa palabra. Y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados. Y tengan puede subrayar esta palabra también, o esta frase, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad, aparece aquí, es un medio de ganancia. Se ha vendido un evangelio de prosperidad, se ha vendido un evangelio de ganancia para mí y nada para el reino. Se ha vendido un evangelio de comodidad para mí, pero los hermanos que están en zonas rojas, que están dando su vida, los que están predicando, los que están exponiendo su vida, allá ellos. Yo estoy cómodo, yo estoy prosperado, yo estoy bendecido. Amén, aleluya. Mis hermanos, esto debe cambiar. Este evangelio que le muestra a Pablo convertido por la predicación de Esteban y por la obediencia en el momento justo de Ananías, que le predica a Timoteo, es el evangelio. Son las sanas doctrinas conforme a la verdad, que pueden formar un carácter que sostiene y defiende la verdad de parte de la iglesia del Señor. Es lo que seguimos necesitando hoy. Porque saben dos cosas que le preguntó Pablo cuando tiene Saulo esa visión con el Señor. En el 9:5 y en el 9:6, Saulo le dice al Señor, tirado al suelo, ciego, confundido, no sabía qué pasaba, pero había escuchado la voz de Jesús. Le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Allí inicia el llamado de Él. Y deberían ser dos preguntas que hoy nos sigan a nosotros desafiando. Dos preguntas claves hoy. Además de que nos esforcemos en el trabajo disciplinado, de ejercitarnos en la piedad que aprovecha no solamente para esta vida, sino para la futura, como acabamos de leer. ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Ananías va piadoso y obedece al Señor y empieza a trabajar con Él los primeros días. Y Pablo empieza a entender que a quien perseguía, a ese Señor que habían dicho que había muerto y había resucitado y por el cual el mismo Esteban había dado su vida, ese Señor lo estaba llamando a él. Le estaba diciendo, ven porque te necesito. Y vas a padecer. El Señor de entrada le dice a Saulo, vas a padecer por mi nombre. El Señor nos dice hoy, vamos a padecer. Mi vida estuvo en peligro, pero yo tenía que irle a hablar a una persona que estaba a punto de quitarse la vida. No sabemos las tinieblas
¿Qué estaban haciendo allí? ¿Por qué conectó con esta iglesia de tantas que habían en mi ciudad y en mi provincia? Hay muchas iglesias, pero el Señor le estaba hablando a esa mujer. Y no quiero asimilar mi testimonio con el de Ananías, porque hay mucha diferencia. Pero tenemos que estar dispuestos, como dijo Saulo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Saulo, ciego, confundido, encuentra ayuda. Encuentra el primer discipulado que él necesitaba recibir para llegar a ser un apóstol a los gentiles. ¿Cuántos ciegos hay a nuestro alrededor? No ven en lo absoluto. No diferencian si Jesús vino en carne o es un invento humano. No diferencian si fue visto de los ángeles, si fue predicado a los gentiles. Totalmente ciegos. Y nosotros, como columna y baluarte de verdad, somos llamados a defenderlo. Somos llamados a predicarlo. Somos llamados a exponer desde las Escrituras por qué Jesús es el Hijo de Dios, por qué Jesús es el camino, verdad y vida, por qué Jesús y no otro camino hay a Dios. ¿Por qué las iglesias no salvan sino Jesucristo el Señor? Nosotros, mis hermanos, póngase de pie, vamos a orar y que